Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, con la intención de que juntos podamos tener un tiempo devocional, donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con disposición en el corazón, sabiendo que siempre que lo hacemos de esta forma, el resultado es que somos capaces de escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas de una manera particular. Siendo hoy miércoles 24 de junio, permíteme recordarte que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y es que independientemente de las circunstancias que podamos estar enfrentando o podamos estar viviendo a nuestro alrededor, la verdad de ese texto sigue incólume, sigue firme. Este sigue siendo el día que hizo el Señor. Y la invitación es a que tú y yo nos podamos gozar y alegrar en Él, debido a que el gozo y la alegría del creyente no están circunscritos, no dependen de las circunstancias que sean favorables, porque el creyente mira hacia el futuro con esperanza. Como lo decía nuestro hermano Randall ayer de una manera magistral en la reflexión de la noche, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Y nosotros los creyentes tenemos esa seguridad y esa esperanza en el corazón, de que como nosotros no vivimos de las circunstancias, nosotros vivimos de las promesas del Señor, que aunque tal vez nosotros estemos manejando una situación que nos parezca complicada, la esperanza nos dice al corazón y las promesas del Señor que tarde o temprano esa misma experiencia ha de convertirse en bien, ha de convertirse, a volverse en nuestro favor, porque así el Señor ha prometido hacerlo en nuestras vidas. En esta mañana celebramos la misericordia del Señor. Lo hacemos con gratitud en nuestros corazones, con acciones de gracias en nuestros labios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido misericordioso y por eso nosotros respondemos con adoración, con reconocimiento, con alabanza. Y es que cómo no reconocerlo, mis amados hermanos, que si hasta aquí hemos podido prevalecer en medio de todas estas circunstancias, en medio de toda esta pandemia, en medio de las diferentes circunstancias que cada uno puede estar enfrentando de manera particular, cómo no reconocer que si estamos de pie, que si todavía estamos peleando la buena batalla de la fe, que si todavía estamos corriendo la carrera, no se trata de nuestras capacidades, ni de nuestra perfección, ni de nuestra santidad, ni de nuestra consagración, sino que se trata exclusivamente de la misericordia que el Señor nos ha mostrado día tras día. Yo no sé si eso a ti te llena el corazón de alegría, pero a mí me llena el corazón de alegría poder mirar esa gran verdad de la palabra del Señor, donde dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que Dios no está acumulando faltas encima de faltas de las que nosotros cometemos para en un momento llegar a un punto clímax donde Dios se enoja y acaba con nosotros. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Es que el profeta lo dijo de la siguiente manera: mira, por las misericordias de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Él es claro, porque nunca decayeron para mí sus misericordias y grande su fidelidad. ¿Qué el profeta estaba diciendo ahí, el escritor sagrado? Mira, la realidad es que nosotros como pueblo de Dios estamos aquí y a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestras flaquezas, estamos todavía de pie porque Dios es un Dios que, mire, de mañana en mañana renueva sus misericordias y que Él ha sido misericordioso y esa es la razón por la que nosotros estamos en pie. Y yo doy gracias al Señor porque cuando yo miro mis propias debilidades, cuando yo miro mis propias incapacidades, cuando yo miro mis propios errores, yo me lleno de tristeza y de congoja. Pero levanto mi mirada y en vez de entonces quedarme enfocado en mí mismo, miro al Señor y me doy cuenta que Dios es misericordioso, que Dios no me da conforme a lo que yo merezco, conforme a mis iniquidades, como dice el Salmo 103, sino que Él, al ser un Dios misericordioso, Él no hace conmigo lo que yo me merezco. Así como usted lo oye. Eso es lo que... Hay un escritor que decía que misericordia es el acto por el cual Dios no me da lo que yo merezco. Y gracia es el acto por el cual Dios me da aquello que yo no merezco.
Qué tremendo, mis amados hermanos. Mire, si hay alguien que piensa que es digno del cielo, si hay alguien que piensa que es digno de la presencia del Señor, si hay alguien que piensa que se ha ganado el que hasta aquí haya podido prevalecer, que hasta aquí la mano del Señor lo haya sustentado, mire, está muy equivocado. Porque a la hora de la verdad todos nosotros estamos aquí simplemente gracias a la misericordia del Señor. Y eso nos da la esperanza de, a pesar de nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, poder seguir caminando mirando al Señor porque Él es misericordioso. Y precisamente en esta mañana yo quiero que juntos podamos reflexionar acerca de ese Dios misericordioso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Sabe por qué quiero que reflexionemos acerca de eso? Porque he entendido en mi caminar cristiano y en mi propia experiencia que el concepto que nosotros tengamos acerca de Dios va a afectar de manera positiva o de manera negativa nuestra relación con Él. Va a afectar de manera directa la dinámica que nosotros vivimos en la vida cristiana. Y de hecho, no solamente nuestra relación con Él, sino que afecta también el desempeño de la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Para decirlo de otra forma, si yo tengo un concepto de un Dios déspota, un anciano que está sentado en un trono con una barba larga, blanca y con una vara en las manos, siendo tan santo y tan santo que lo que está ahí, tan justo y tan justo y tan justo, que lo que está esperando es que yo cometa un error, que yo peque para venir y azotarme con su vara y decirme entonces, yo sabía que tú ibas a pecar, solamente estaba esperando porque yo sabía que tú ibas a cometer el error, yo sabía que tú ibas a meter las patas y por eso yo vengo a castigarte. Pues la realidad, mi hermano, que si ese es el concepto que yo tengo de Dios, el problema es que yo no voy a poder seguir las instrucciones del escritor de Hebreo que dice que yo me acerque con confianza al trono de la gracia, a la presencia de ese Dios. Todo lo contrario, el resultado sería que yo me acercaría con miedo. Y entienda una cosa, alguien puede malinterpretar y equivocar lo que dice la Biblia acerca de que nosotros debemos caminar con temor. Pero ese temor del Señor no es el equivalente a miedo. Porque sería paradójico y contradictorio el hecho de que yo pueda acercarme con confianza y a la misma vez con temor. Mire, el temor y el miedo aquí, según la palabra del Señor, son cosas diferentes. Y va a depender en gran medida de qué concepto yo tengo acerca de Dios, cómo yo pienso que es Dios, el que yo pueda realmente tener una relación de confianza, de comunión, de intimidad, de cercanía con Él. Porque con miedo yo no puedo desarrollar esa relación. Usted dirá, pastor, ¿de dónde usted está sacando eso? ¿En qué usted se basa? Es que en el Evangelio de Mateo capítulo 25, en aquella famosa parábola de los talentos, yo me encuentro con el tercero de los siervos que se acerca al Señor y me doy cuenta que eso fue lo que le sucedió. En ese capítulo, en el verso 24 y verso 25, él dice lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire cuál es el concepto, y él está seguro de que su Señor es un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Mire cuál fue el resultado de un concepto equivocado acerca de su Señor. Tuve miedo. Ese fue el resultado, tuve miedo. Y cómo eso tuvo un efecto en su práctica, en su vida, en su desempeño. Pues entonces fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, este siervo está diciendo, yo no me pude relacionar contigo con una manera de confianza porque yo siempre he pensado que tú eres un hombre duro. Ahora la pregunta es, ¿ese hombre está acertando en su apreciación o está equivocado? Cuando yo miro los dos siervos anteriores que llegaron, me doy cuenta que él estaba equivocado. Pero como su concepto era que su Señor era un hombre duro, el resultado fue que se dio una relación de miedo. Él lo dice así, tuve miedo, por lo tanto tuve miedo. Porque yo conocía que tú eres un hombre duro, eso produjo en mí miedo. Y se dio una relación de miedo. Y entonces no solamente se afectó la relación del hombre y su Señor, sino que también se afectó su desempeño.
en su obra. ¿Por qué? Porque dice, pues como yo tenía miedo, entonces yo pensé, este talento me lo dio el Señor, pero imagínate que yo tratando de multiplicar este talento, lo que haga es que lo eche a perder y cometa errores con este talento, y entonces el Señor, como es un hombre duro, va a venir y me va a condenar y me va a castigar. Entonces yo prefiero mejor no hacer nada y esconder el talento en la tierra y simplemente cuando Él llegue darle el talento que Él me dio. Esa es una realidad que viven muchos creyentes en el día de hoy y probablemente pueda ser la tuya. Y yo quiero decirte que en algún momento de mi vida fue mi propia experiencia. ¿Por qué? Por un concepto equivocado acerca de Dios. Ahora, tú y yo podemos estar discutiendo mucho y yo he escuchado discusiones acerca de gente que entran en un debate acerca de que no, Dios es de esta manera y otro dice no, pero Dios es de esta manera, y de alguna manera hasta toman textos de la Biblia y comienzan a estirarlo, como dicen por ahí, a dar cada cual la brasa, la sardina para su brasa. Y terminan teniendo un concepto equivocado acerca de Dios porque es un concepto desequilibrado. Mire, y a la hora de la verdad, si tú y yo partimos, si tú y yo desarrollamos un concepto acerca de Dios no basado en nuestras opiniones, ni basado en las opiniones de otros, ni basado en lo que yo me imagino, lo que yo pienso, si nosotros vamos realmente a la fuente correcta, si dejamos de basarnos en lo que otro dice, que puede estar muy equivocado, nosotros salimos de ese dilema y se acaban las discusiones. ¿Por qué? Porque aquí no importa tanto lo que yo crea o lo que yo piensa, ni lo que tú crees ni lo que tú piensas. Aquí lo que importa es que si el Señor se para delante de nosotros y Él dice, mire, yo, para que se acabe la discusión, yo voy a describirme a mí mismo y les voy a decir cómo soy yo. Entonces ya todas las demás discusiones se terminan. ¿Por qué? Porque Dios está Él mismo describiéndose. No es Juan, no es Pablo, no es Pedro, no es Moisés, no es Adán. No. Es Dios mismo que se para y dice, yo me voy a describir para que se acabe la discusión. Y entonces tú realmente puedas conocer cómo soy yo, para que entonces te puedas relacionar conmigo de la manera correcta. Y usted dirá, pastor, pero ¿es posible que Dios se describa a sí mismo? Claro que sí, mi amado hermano. Y de hecho lo ha hecho en su palabra. Y acuérdese que por encima de cualquier concepto y opinión que nosotros podamos tener, la palabra de Dios prevalece, porque ella es la máxima autoridad. Y ahí sí que no hay discusión. Si la Biblia dice que Dios se paró y dijo, yo soy de esta forma, mire, usted y yo podemos decir lo que nosotros querramos y la realidad es que eso no cambia en nada. ¿Cuál es la realidad acerca de Dios? ¿Y dónde se encuentra eso, pastor? Bueno, cuando yo voy a Éxodo capítulo 34, yo me encuentro allí a Moisés que había tenido la osadía en su hambre de conocer más de Dios, de decirle a Dios, Señor, yo estoy agradecido porque tú me has permitido estar contigo y hablar contigo y escuchar tu voz y ver tus milagros y ver tu poder y ver la nube y ver el fuego y todas esas experiencias, pero yo quiero más que eso. Yo quiero ver tu rostro. Oiga, mire qué atrevido. Yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo, es que Moisés hay un problema. El problema es que no hay hombre que vea mi rostro y pueda vivir. El problema es que si yo te enseño mi rostro, tú caes muerto al instante. Y el asunto es que yo tengo planes todavía contigo, yo tengo propósitos y yo no puedo dejar que tú te mueras todavía sin que tú cumplas esos planes que yo tengo. Pero yo te entiendo, yo voy a hacer una concesión contigo y te voy a dar algo. Vamos, tú vas a subir al monte y en el monte te voy a tomar y te voy a poner en la hendidura de la peña y voy a poner mi mano delante de ti y voy a caminar delante de ti. Y cuando yo camine y cruce delante de ti, proclame mi nombre y ya yo entonces haya cruzado, voy a quitar mi mano y entonces tú vas a poder mirar mis espaldas. Y Moisés accedió completamente a esa invitación que le hizo el Señor y subió. Y es precisamente ahí, en esa experiencia tan cercana y tan cercana que tiene Moisés con Dios, que Dios mismo se para allí mientras está caminando frente a Moisés y él mismo se describe a sí mismo de una manera que quedó vestida, como dice un pastor, de eternidad. Porque hasta el día de hoy Dios sigue siendo el mismo. Si él aquel día le dijo a Moisés, así es que soy yo, pueden haber pasado los siglos y los siglos, pero como dice la palabra de Dios, Dios
es inmutable. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios tiene que seguir siendo igual. Y mire y leo para ustedes esa descripción que Dios hace de sí mismo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia no a algunos, sino a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aleluya. ¿Y quién no va a caer de rodillas y postrado en el suelo, dando gloria al Señor ante una descripción tan extraordinaria, tan perfecta, tan clara acerca de un Dios misericordioso? Y es lo que yo quiero que tú veas en esta mañana. Mire, uno podría estar aquí hablando hasta la tarde de los diferentes atributos de Dios. Son tantos los atributos de Dios. Pero ¿por qué Dios decide en su propia descripción describirse primordialmente con estos atributos? Mire cómo Él dice: yo soy fuerte. Oiga, porque como el nombre de Jehová quiere decir es el autoexistente, Él no depende de nadie, Él tiene todo el poder. Por eso Él se para allí y dice: lo primero que tú tienes que entender es que yo soy el Todopoderoso. Yo no estoy limitado, yo no dependo de nadie, yo soy el autoexistente, el inmutable. Yo soy fuerte. Lo próximo que dice es: yo soy misericordioso y piadoso. Fíjese cómo Dios se describe a sí mismo: yo soy misericordioso y piadoso. Y ya les dije que misericordia es el acto por el cual Dios no nos da lo que nosotros merecemos. O sea, Dios está diciendo: mira, yo quiero que tú entiendas que yo no ando por ahí dándote lo que tú te mereces. Porque yo en mí mismo, en mi carácter, soy un Dios misericordioso y piadoso. Y fíjese cómo sigue describiendo: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oiga, ¿por qué Dios utiliza la palabra tardo cuando va a hablar acerca de su ira? ¿Y por qué dice grande cuando va a hablar de su misericordia? Fíjese que está haciendo una contraparte entre uno y otro. Está de alguna manera diferenciando de una manera fuerte entre uno y otro. O sea, en otras palabras, cuando Dios dice: mira, si tú quieres hablar de mi ira, que es un elemento sí real y existente en Dios, ¿sabes lo que quiero que sepas? Que eso es lo último que yo quiero que tú conozcas. Eso es lo último que yo quiero que me describa a mí, la ira. Por eso es que Él dice: yo soy tardo para la ira. Eso no es el elemento que realmente sale cuando tú te acercas a mí. Eso es lo último. Ese es el último recurso. Eso es lo que me describe a mí, que Dios entonces no es un Dios como tal vez algunos han pensado o han promovido. Un Dios que anda por ahí airado con todo el mundo, condenando, matando, destruyendo y derramando juicio. Y perdóneme si usted difiere de mí, pero el problema es que no está difiriendo de mí, está difiriendo de Dios. Porque Dios es el que está diciendo: yo soy tardo para la ira. Eso es lo último. Ese es el último recurso con el que yo trabajo. Ahora, con el que quiero que tú sepas que me paso trabajando todo el tiempo es misericordia. Grande, soy grande en misericordia. O sea, Él está diciendo: redúceme la ira al máximo. Y agrándame la misericordia, porque así es como yo quiero que tú me conozcas, como un Dios misericordioso. Soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y verdad aquí tiene que ver directamente con
fidelidad, que cuando yo te digo que te he tomado por mi pueblo, que cuando yo te digo que te he tomado por mi hijo, yo voy a cumplirlo, yo voy a mantener el pacto que he hecho contigo. Oiga, si usted mira el contexto de donde se está dando esta experiencia, el pueblo de Israel había pecado de una manera descabellada frente al monte Sinaí porque había quebrantado los primeros 2 mandamientos que el Señor le había dado como parte del pacto. Y habían adorado dioses ajenos y habían hecho lo malo. Y claro que Dios se airó, pero Dios precisamente provocó en Moisés que Moisés pudiera interceder por ese pueblo, porque en realidad Dios no quería destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así es Dios, y es grande en verdad, en fidelidad. Y el pueblo había fallado, y ¿sabes lo que hizo Dios ante la intercesión de Moisés? Y claro, el arrepentimiento, la actitud de arrepentimiento del pueblo ante su pecado. ¿Qué hace Dios? Dios responde con: yo voy a continuar para adelante con el pacto, aunque tú rompiste el pacto, yo voy a seguir adelante porque yo soy un Dios grande en fidelidad, grande en verdad. Así es Dios. Acuérdese, mi hermano, yo tengo que hacer hincapié porque yo sé que a algunos le puede esto estar volándole los fusibles o le puede estar siendo chocante o atravesado, pero aquí no es el pastor Joel el que está describiendo a Dios. Aquí es Dios quien se ha parado frente a ti a través de la palabra para describirse a sí mismo. Grande en misericordia y verdad. Mire cómo sigue describiéndose a sí mismo. Que guarda misericordia, vuelve otra vez la misericordia, a millares. O sea, no es que Dios tiene un poquito de misericordia y por eso puede dispensársela a algunos solamente. No. Su misericordia es tan grande que no es solamente que la dispensa, a veces que la guarda, la mantiene a multitudes, porque así es Dios. Eso es elemento fundamental de su carácter. Él guarda misericordia a millares. Y sigue describiendo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Óigame una cosa. Dios quiere, dentro de lo primero que tú sepas, que Él es un Dios perdonador. Él es un Dios perdonador. Oiga, y cuando usted mira con detenimiento, Dios pudo haber dicho: yo soy un Dios que perdona el pecado, y ya. No, pero Dios mismo decide con su propia boca, decide decir: ¿sabes qué? Yo soy un Dios que perdona, y no me quedo solamente diciendo que perdona, sino que te describo qué es lo que perdono. Yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión y yo perdono el pecado. Pastor, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, déjeme decirle algo. Pecado, nosotros aún creyentes en Cristo, que estamos caminando con el Señor, usted sabe que nosotros lamentablemente cuando nos descuidamos ocasionalmente pecamos. Y uno puede decir: fue involuntario, fue por descuido. Y ¿sabe lo que Dios dice? Yo perdono el pecado. Y el Señor nos ha dado los medios, como dice en Primera de Juan. Usted viene, confiesa su pecado, se arrepiente y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora, eso es pecado. Pero ¿sabe lo que está siendo más fuerte la expresión que el Señor está diciendo ahí? Porque también Él perdona la rebelión. ¿Saben lo que es rebelión? Rebelión no tiene que ver con que yo lo hice y lo hice sin pensar. Rebelión tiene que ver con deliberadamente cometer el pecado. Y el Señor, Jehová, está diciendo: yo perdono la rebelión. Porque fue lo que precisamente Israel acababa de hacer allí frente al monte Sinaí cuando crearon aquel becerro de oro y lo adoraron. Ellos se rebelaron. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de ellos. Claro, y hermano, y yo pongo un paréntesis aquí, que nadie me malentienda. Aquí nosotros con esto, al mirar esto, no nos está dando una licencia para que entonces nosotros digamos: pues yo me voy a pecar deliberadamente porque como Dios, él dice que Él perdona la rebelión. No, mi amado hermano, porque Hebreos capítulo 4 o 5, si no me equivoco, trabaja acerca del que peca deliberadamente. Pero ¿con qué tiene que ver eso? Con persistir en eso. Pero Dios lo que está diciendo aquí es que aún el que pecó deliberadamente, el que se rebeló contra mí, pero se arrepiente, se vuelve en su corazón hacia mí, yo lo voy a perdonar porque yo soy un Dios perdonador.
Perdono el pecado, perdono la rebelión y perdono la iniquidad. Dios es un Dios que perdona. Y mire, Dios no es como nosotros, que perdonamos pero no olvidamos. Él dice en su palabra, y tomaré tus pecados y los arrojaré al fondo de la mar. Ya no se acuerda de ellos, porque Dios es un Dios perdonador. Y alguien podría decir, pero pastor, mira lo que dice después. Él dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oiga, entienda bien lo que está diciendo el texto. Él perdona al pecador, perdona aún al que se ha rebelado y al que ha cometido iniquidad. Pero no tiene por inocente al malvado. ¿Pero quién es el malvado? El malvado no es el que simplemente peca. Porque los que estamos en Cristo no somos malvados. Los que formamos parte del pueblo de Dios no somos los malvados. ¿Sabe quién es el malvado? El malvado es aquel que ha pecado, que ha cometido iniquidad, que se ha rebelado y que Dios, mostrando su misericordia y llamándole al arrepentimiento, Él decide por sí mismo andar deliberadamente en la vida rechazando la misericordia y la gracia de Dios. Pues a ese que es el malvado, que se resiste a Dios, que se rebela contra Dios, que persiste, esa es la palabra, persiste en su rebelión con Dios y decide rechazar la gracia de Dios, pues Dios no lo va a tener por inocente. Obviamente, mis amados hermanos, y para ellos es que viene el juicio. Pero nosotros, mis amados hermanos, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Y es necesario que tú y yo entendamos eso en esta mañana. Porque de alguna manera nosotros hemos hecho una mezcolanza entre lo que es el malvado y lo que es el creyente, pero que todavía está en ese proceso de santificación. Oiga, Dios no nos trata igual. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo pecamos? Que lo próximo que sucede es que hay un Espíritu Santo dentro de cada creyente que te convence, que te redarguye, que te llama a que vayas donde el Señor y te arrepientas. Y se produce el arrepentimiento y nosotros vamos, confesamos nuestro pecado. ¿Y qué hace el Señor? Nos limpia de todo pecado y seguimos caminando con el Señor. De eso es que se trata la vida cristiana, mis amados hermanos. Lo que pasa es que hay gente con un espíritu fariseísta que creen que realmente ellos viven en una vida de perfección. Y eso es imposible todavía. Mientras nosotros estemos aquí abajo, sí vamos creciendo, sí vamos avanzando hacia la perfección. Pero mis amados hermanos, en ese proceso Dios es un Dios que es misericordioso, que cuando nosotros le fallamos podemos ir a Él con confianza, confesar nuestro pecado y apartarnos de Él, y el Señor nos restaura y nosotros seguimos caminando hacia adelante. Entonces yo no tengo que caminar con miedo. Yo no tengo que tener una relación de miedo con el Señor, porque yo no soy de los malvados. Yo soy de los que he decidido, pecador como soy, recibir la gracia y la misericordia del Señor para comenzar a caminar en una nueva vida con Él. Y por eso yo puedo caminar en confianza con el Señor, porque Él mismo se ha revelado como el Dios misericordioso. Todavía si todavía te choca un poco, quiero sencillamente para terminar invitarte a que vayas al Salmo 103, que tanto nos encanta, que tanto lo disfrutamos. Pero mire ahí, el Salmo 103 lo que está diciendo es lo mismo, está tomando las mismas palabras de la descripción que Dios hizo de sí mismo y las está poniendo aquí en este Salmo. Salmo 103 dice así: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ya ves, la primera. Yo soy el que te perdona. Y no una cosa, todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, ve allí, claro que sí, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿De dónde sacó eso? Precisamente de lo que allí experimentó Moisés. No contenderá para siempre,
ni para siempre guardará el enojo. Oiga, mira, si ahí lo está diciendo, Dios no es un Dios que anda enojado todo el tiempo, como un Dios que necesita un curso de manejo de control de ira. No, mis amados hermanos, no es así. Sigue diciendo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, sobre los que le temen. Y mire, si yo he estado haciendo énfasis en cada preludio, en los cultos, cada domingo, cuando leemos un salmo, que usted sabe que durante estos 3 años todos los domingos comenzamos con un salmo, dando lectura a un salmo, yo he hecho énfasis en este elemento. Es sobre los que le temen, no está hablando sobre la gente perfecta, no está hablando sobre los santujones, no está hablando sobre quiénes, sobre los que le temen. Aquí el elemento es que yo vivo en el temor de Dios, y como dije, temor de Dios y miedo son dos cosas diferentes. Es ese respeto, esa reverencia que yo tengo hacia Dios, sabiendo quién es Él. Sigue diciendo en verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Y es importante que tú y yo revisemos el concepto que nosotros tenemos acerca de Él. El concepto por el cual, los espejuelos por el cual nosotros hemos estado mirando a Dios. Que lo revisemos no a la luz, olvídate de lo que te hayan dicho, lo que hayas escuchado, lo que tú mismo hayas pensado y lo que tú mismo hayas concebido. A lo que dice Dios de sí mismo en su palabra infalible. Ahí es donde tenemos que ir a revisar nuestro concepto y nuestros espejuelos acerca de Dios. Y si usted encuentra que sus espejuelos están correctos, pues gloria a Dios, reafírmelos entonces. Pero si usted se da cuenta que de alguna manera el concepto que usted tiene acerca de Dios no cuadra con lo que Dios dice acerca de sí mismo, con la descripción que Él da acerca de sí mismo, entonces es momento de comenzar a corregir nuestro concepto acerca de Dios. Aunque nos cueste tiempo, aunque nos cueste trabajo, pero debemos hacerlo, porque de eso dependerá nuestra relación con Él y también nuestro servicio a Él. Te invito a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por ser como tú eres. Y gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder conocerte como tú eres. Por la bendición de revelarte a nuestras vidas, Señor amado, a través de tu bendita y perfecta, infalible palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, si estamos en pie es por tus misericordias, es porque tú eres un Dios perdonador, aleluya, es porque tú no nos has pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni has hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, oh, aleluya, porque tú eres un Dios que renueva tus misericordias para seguir trabajando con nosotros mañana tras mañana. Por eso en este día te damos gloria, te damos honra y hacemos como Moisés, Señor, caemos con nuestro rostro al suelo dándote gloria, honor y alabanza, porque tú eres el Dios misericordioso, el Dios que eres lento para la ira, pero que eres grande en misericordia y verdad, que tu fidelidad permanece aun que nosotros a veces, Señor, seamos infieles. Tú no puedes negarte a ti mismo, tú permaneces fiel, aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias por ser como tú eres con nosotros. Y hoy, Señor, respondemos con acción de gracia, con gratitud en nuestras almas, Padre Celestial, y lejos, Dios mío, aleluya, gloria a tu nombre, de alguna manera, Señor, descarriarnos a nosotros del camino correcto de la santidad y de la verdad. Esta verdad acerca de ti lo que hace, Señor, es que nos afirma, nos da seguridad para seguir creciendo en la santidad, nos da seguridad sabiendo que tú eres como el Padre, dice este Salmo 103, que se compadece de los hijos. Oh, aleluya, qué bueno es tener una relación contigo de padre a hijo y de hijo a padre, aleluya. Y sabemos, Señor, oh, aleluya, que podemos caminar en esa
confianza, acercarnos a ti con confianza, como dice el libro de Hebreos, como quien se acerca a un padre, sabiendo, Señor, que en el camino hemos de cometer nuestros errores, pero que tú no estás ahí con una vara, Señor, para caernos encima, sino tú estás ahí para corregirnos, para disciplinarnos si es necesario, pero siempre con la finalidad de ponernos a caminar siempre por el camino recto que tú has establecido. Gracias te damos porque en tu paciencia, Señor, tú no nos desechas, como dice tu palabra. Aleluya. Gloria a tu nombre, tú sigues trabajando con nuestras vidas. Por eso hoy recibe toda gloria y toda honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este día.